Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javerim, vengas en buen hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el cabot de hacer un interview con nuestra cara amiga Julia desde Berkeley, California. Julia, ¿qué Javer? Muy buena, sí, muy honrosa de estar aquí contigo en el Latino 21. ¿Cómo te topas, Carlos? Qué ver. Todo muy bueno aquí en Londres. Merci mucho. Ya hay años y paños que queríamos hablar contigo, aunque es un placer tenerte en Latino Yo 21. con vos. Y Duncan, primero de todo te quería demandar, cara Julia, ¿cómo te empezaste el latino? Sí, seguro. Yo no engrandecí hits con la lengua. Yo Ujú, soy venida de Washington, de una familia ashkenazí. ujú, En mi familia pedimos el Yiddish en la generación de mi padre, que de facto no podía hablar mi padre con su nono, que solo hablaba el Yiddish, mi padre solo el inglés, y yo seguro no hablo el Yiddish tampoco. Más tarde en mi vida, dos circunstancias se ayuntaron. ujú, Obviamente, parece que quería empezarme la lengua. Una circunstancia era que me hice lingüista, me quería ser lingüista y quería ujú, laborar con lenguas minoritarias, lenguas ujú, en peligro. ujú, Y la otra era que me conocí y luego me casé con una persona de España y empecé a ujú, pasar mucho tiempo en España ujú, y hablar mucho castellano con mis suegros, que es la lengua que partajamos. Y un día me miré un poco a mí misma y estaba haciendo un máster de lingüística en Oxford y me dije, soy judía, soy lingüista que labora con lenguas minoritarias. ujú, Estoy pasando mucho tiempo en España y de facto durante la pandemia estábamos morando en ujú, España 2 años. ujú, ¿De qué no hablo latino? ¿De qué no estoy laborando con latino? Y cuando me vino al tino esta idea, en súbito supe que quería hablar, quería laborar con latino y a empezarme la lengua. Y así no empecé meldando todo lo que podía topar en internet sobre la lengua. Seguro es este casalico mismo, ujú, miraba yo los filmicos, meldaba muchos artículos académicos. ujú, Y en Oxford estaba haciendo el máster de lingüística, ujú, quería hacer una tesis y quería escribir sobre latino. Escribí a nuestra amiga Karen Gerson ujú, Charjón, porque tenía meldado en un artículo suyo sobre el Latino Database Project, que ujú. era un Sí. proyecto de hacer un corpus, como sabes bien, de interviews con hablantes de Estambul e Izmir. Y había un modo de acceder a estas grabaciones y era irme a Estambul, no me quejaba. Fue una oportunidad para irme a Ujú, Estambul, conocí a Karen y a sus ayudantes y fui al centro ujú, sefardí de Estambul. ujú, Y cuando torné a casa con las grabaciones digitales ujú, en mi computadora, empecé a escuchar los interviews para hacer mi investigación. También fue un modo muy hermoso de empezarme la lengua, ¿no? Escuchando a la gente, ujú, ah, ujú, gente sí, de Estambul, de Izmir, gente que tenía latino como su lengua materna. Y fue muy hermoso. Y después, claro, miraba los fílmicos de YouTube, ujú, iba a encuentros de Al-Had, pero no ujú. tenía muchas oportunidades para hablar la lengua. Vamos a hablar mucho de esto después sobre Seguro. nuestro proyecto. Ujú, Quería hablar más y ujú, contacté con Nessie Altaraz, que ahora ujú, es un gran amigo mío, y empezamos a hablar entre mozos solo en latino. ujú, Y después no escapé de empezarme, siempre estoy empezando más y recolmando mi latino. Y una cosa muy hermosa afito en Berkeley este semestre, ujú, que vino aquí un elevo de doctorado de Harvard, Adam ujú, Mahler, que dio la primera clase de latino en la historia de la Universidad de Berkeley y yo ujú, entre los elevos de él.
muchos de los elevos no tenían ninguna experiencia con la lengua, eran Ujú. principiantes, yo estaba en la clase participando y fue una colaboración muy hermosa porque estos elevos, los otros, eran los que hicieron el proyecto piloto nuestro de Ujú. lengua testing, de anidamiento, que vamos a hablar más tarde. Ujú. Ancina fue muy hermoso porque yo estaba besándome mucho de Adam, pero también aprobando nuestro proyecto aquí en Berkeley. Y encima me embesí la lengua y sigo embesándome, no escapé seguro de embesarme y de Ujú. mis... Sí. Seguro que nunca nos escapamos de empezarmos ninguna lengua. Y es muy, muy interesante lo que nos contaste y me dejó pensando, porque yo, por ejemplo, no me asaventí que el ladino existía, mismo Mm, como lengua, fina que fui a Israel en 2014. Y mm. que el facto que ya conocías la existencia del Yiddish, ¿quiere decir que ya te asaventaste que existía el ladino propio antes de empezártelo o te tomó tiempo de empezarte que existía el ladino? Es muy buena demanda. En mi cal, yo iba y mi familia sigue yendo a un cal en Washington, nuestro cal, que es la más grande parte del cal, es gente ashkenazí, es un cal ashkenazí muy grande, conservador. Y seguro, en Hanukkah teníamos 8 candelicas y todos los chicos y chicas cantaban esta cantica, pero no teníamos ladino como presencia en el cal como teníamos el yiddish. Am, lo que dice la gente mucho, los ashkenazis que no saben mucho de ladino, que es, que es una mezcla, ¿no? Del español con el ivrit, con hebreo, que no es realmente verdad. Tiene algo ahí que es verdad, pero no es verdad. Y encima no sabía que existía, pero no sabía que vivía como lengua, que habían hablantes, ande moraban, no tenía ni idea. Y no sé exactamente cuándo supe por primera vez sobre el ladino y sus hablantes, más seguro durante mi máster en Oxford empecé a empezarme más y más sobre la lengua y su comunidad. Sí. ¿Y este máster en qué año fue más o menos? ¿Te acuerdas? Sí, empecé el máster en 2017, sí, Ujú. y escapé en 19. Y cuando estuviste en España, ¿topaste a mucha gente que conocían el ladino? Porque propio yo, que me engrandecí y nací en España, no topé mucha gente que se asaventaron de la existencia del ladino. Algunos conocen, sí, tengo sentido hablar de los sefaradim, esto del ladino no tengo ni saber del mundo. ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Sí, fue una experiencia muy parecida. La gente sabía más o menos lo que eran los sefardíes, mas mis suegros vienen de una zona de España donde no queda ni un cal. Galicia es una zona muy hermosa en muchos modos, mas no quedan judíos, no quedan comunidades judías y hay unos museos en unas ciudades chicas como Rivadavia, es un museo muy famoso de la historia judía, pero la gente en general no sabe de la lengua, no sabe que existe, y yo, si digo la verdad, soy la primera judía que la gente conoció Hitch en su vida. La más grande parte de la gente que conozco ahora en Galicia soy la primera judía que tienen conocido, sí. Ah, muy interesante, muy interesante. Y Y cuando, y tú, cuando hablo en latino, la gente me dice que parece la lengua de Cervantes o algo así, algo un poco exótico y un poco y viejo, ¿no? Antiguo. Están sintiendo los fricativos, ¿no? Los sh, j, estos sones que son un poco viejos para ellos. Sí, mala cuando, está, cuando, está. mm, cuando estás en España, la más grande parte del tiempo hablas en español. No, en gallego. Ah, en gallego, bueno. Sí, claro. Más si estás afuera No, de depende un poco Galicia. de con quién estoy hablando, ¿no? Gallego tiene una situación parecida a muchas lenguas minoritarias, ¿no? La gente manceba
habla más castellano, depende de dónde estás, si estás en la ciudad o fuera, depende mucho. Más yo hago el esfuerzo de hablar la más grande parte en gallego y me agrada mucho la lengua también. Sí, es una cosa que Muy me fascina. bueno, muy bueno. Lo que quiero decir es que no es que todo el tiempo que estás en España hablas en latino y que la gente se encantan y dicen, ¿cuál es esto del latino? Es buena idea, es buena idea. No, la más grande parte estoy hablando en gallego, que también es una lengua minoritaria, pero no, en España generalmente no hablo en latino, pero cuando voy a morar permanentemente en España de nuevo, voy a tener latino como una de las lenguas de nuestra casa, sobre más probablemente en mi mupac, en mi cocina. Mis vecinos del avenir españoles van a sentir latino en mi casa.